Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la jornada de Aquaforum Puerto Montt 2020, conferencia internacional organizada por el grupo editorial Editec bajo el título Acuicultura, soluciones frente a sus desafíos claves. Saludamos a las empresas auspiciadoras Aquamaof, Biomar, Salmo Food, Cargill, Aqua Asesorías, Patovet, Consejo del Salmón, Mowi, Salmones Aysén, Aqua Chile, Cermac. También saludamos a nuestros patrocinadores, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Embajada de Chile en Noruega, Real Embajada de Noruega, Embajada Real de Dinamarca, Salmón Chile, Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes. También saludamos a nuestro medio oficial, Medios Aqua. Antes de la presentación del primer módulo, dejo con ustedes el siguiente video del auspiciador Cargill. Hola, mi nombre es Pilar Cruz y tengo el privilegio de ser la presidenta del negocio acuícola de Cargill a nivel mundial. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en Aquaforum 2020, evento en el cual discutiremos temas de mucha relevancia que impactan la sostenibilidad y el futuro de nuestra industria. Realmente me alegra poder participar a través de este video y poder ser parte de este evento tan importante. El negocio acuícola es uno de los negocios más relevantes para Cargill. Nuestra meta es proveer soluciones y nutrición de alta calidad para nuestros clientes. El alimento tiene una influencia crítica y ayuda de manera significativa a manejar la sostenibilidad de la acuacultura. A través de un enfoque estratégico, holístico y colaborativo, Cargill cumplirá el propósito de alimentar al mundo de una manera sostenible, responsable y segura. Continuaremos invirtiendo recursos para impactar positivamente nuestro planeta. En las próximas semanas escucharán más sobre las metas de sostenibilidad de Cargill en la acuacultura. Estaremos muy orgullosos de poder compartir con ustedes nuestro plan hacia el futuro. Gracias por su atención y esperamos seguir trabajando junto a ustedes para avanzar en la sostenibilidad de nuestra industria. Muchísimas gracias. Bien, acabamos de presenciar el video de nuestro auspiciador Cargill. Estamos así compartiendo los primeros minutos de la segunda jornada de la Conferencia Internacional Aquaforum Puerto Montt 2020. De inmediato dejo con ustedes el siguiente video de Consejo del Salmón. Bien, ha sido la presentación del video de Consejo del Salmón. Antes de iniciar el primer módulo, les informo que en el lado superior izquierdo de la pantalla se encontrarán con un botón. Este les permitirá formular las preguntas. Un segundo botón está disponible para el cambio de idioma. Los dos módulos, de ayer miércoles trataron sobre las tendencias mundiales para una acuicultura sustentable y las comunidades como actores imprescindibles para el desarrollo de la industria. En el marco de Aquaforum Puerto Montt 2020 nos corresponde anunciar el módulo número 3, que lleva como título Panorama económico y su impacto en la acuicultura. Dejo a continuación con ustedes a la moderadora de este panel, Joana Davidovich, directora ejecutiva Consejo del Salmón de Chile.
Buenos días a todos, es un gusto saludarlos hoy y darles la bienvenida al tercer módulo de Aquaforum 2020. Mi nombre es Joana Davidovich y voy a moderar este panel. Soy directora ejecutiva del Consejo de Salmón, un nuevo gremio cuyo objetivo es impulsar la cadena productiva del salmón de manera sustentable y competitiva, que agrupa a 4 empresas relevantes de nivel mundial y de larga trayectoria en la salmonicultura, como Mowi, Aquachile, Cermaq y Salmones Aysén, que entre las 4 abarcan cerca del 50% de la producción nacional de salmón. Quiero agradecerles a todos su participación en Aquaforum, a los panelistas, a la audiencia y, por supuesto, a los organizadores de este interesante foro. El módulo que me toca moderar abordará el panorama económico nacional e internacional y cuáles son las perspectivas para la acuicultura en este escenario. Tema muy relevante, siendo Chile un país chico y exportador, pero un actor relevante en la acuicultura mundial. Para ello nos acompañan distinguidos panelistas, que darán su visión cada uno desde su especialidad. Quisiera darles la bienvenida a Juan Andrés Fontaine, Dax Ledmo, Andrés Schmidt y Alicia Domínguez. Les recuerdo, por favor, que cada uno cuenta con 12 minutos para su presentación y que al final tendremos un espacio para preguntas. Para comenzar, le quiero dar la palabra a Juan Andrés Fontaine, que nos va a hacer un análisis de la economía mundial y las perspectivas, riesgos y oportunidades. Juan Andrés Fontaine es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, máster en la Universidad de Chicago, ha sido ministro de Economía, ministro de Obras Públicas y director de estudios del Banco Central de Chile. Ha sido director de diversas empresas y bancos y consultor internacional del Banco Mundial y otras entidades. Actualmente es socio de Fontaine Consultores, firma especializada en materias económicas y financieras. Además, ha sido profesor de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Chile y profesor visitante en UCLA. Ha sido miembro del comité editorial de diversas revistas económicas, columnista, autor de numerosas publicaciones y activo participante del debate sobre políticas públicas en Chile y América Latina. Por favor, Juan Andrés. Muy buenos días a todos. Gracias, Joana. Aprovecho de saludar a la moderadora, a los panelistas y a toda la audiencia. Es para mí un placer poder dirigirme a ustedes y dar una breve visión respecto de la compleja situación por la cual atraviesa la economía mundial y algunas palabras también sobre Chile. Voy a compartir con ustedes una presentación que presento de inmediato. ¿Ahí se ve? Bueno, voy a dirigirme a ustedes para hacerles un planteamiento respecto de lo que está ocurriendo en la economía mundial, pensando específicamente en la recuperación de esta pandemia. Voy a hablar de cuál es la situación actual en materia de la pandemia, qué se viene por delante en cuanto al ritmo de recuperación, qué secuelas deja esta gran contracción económica que hemos vivido, y me voy a referir al final a algunos comentarios sobre la situación en Chile, las oportunidades y dificultades por las cuales atravesamos. Respecto de la pandemia, quiero decir que obviamente estamos ante uno de los desastres macroeconómicos más grandes de la historia. Se calcula por parte del Fondo Monetario Internacional que la economía mundial va a caer 4,4% este año, esto es, digamos, es el desastre macroeconómico más significativo después de lo que produjo la Segunda Guerra Mundial, todavía peor que esto fue la Gran Depresión. Esos dos eventos fueron tremendos, más fuertes que lo que estamos viviendo, pero inmediatamente después, en el ranking de desastres, por así decirlo, viene el que tenemos ahora, que produce gran impacto en el corto plazo y que no es claro qué efectos va a provocar a mediano y largo plazo. Y en general, en el ambiente hay una discusión en este momento respecto de grandes efectos de largo plazo sobre el sistema económico, sobre la globalización, sobre el futuro del capitalismo, argumentos de ese tipo. Y yo quiero simplemente llamar la atención respecto de que eso no es obvio que vaya a ocurrir algo muy grande. Por ejemplo, estas crisis por la cual atravesamos tienen ciertos parecidos a lo que fue la gripe española de los años 1918 a 1920 aproximadamente, que fue mucho más fuerte en términos de daño en la población. Murió 2% de la población, 150 millones de personas si lo llevamos a lo que es la población actual. Incluso en Chile causó algo así como 170.000 muertos, esa gran gripe española.
Y en cuanto al impacto económico, fue de proporciones parecidas a la actual, aunque ahí se mezcla un poco con el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero en cualquier caso, no parece que ese evento haya provocado grandes consecuencias de mediano plazo. De hecho, inmediatamente después de esa crisis, la economía mundial entra en un crecimiento muy rápido, lo que se llamaron los locos años 20, con una gran boom bursátil que termina finalmente con la Gran Depresión. De manera que lo que quiero decir es que estamos ante un evento que es muy grave en el corto plazo, no es claro qué efectos vaya a tener en el largo plazo. Ahora, la pandemia ha estado recrudeciendo, desgraciadamente, en el hemisferio norte al concluir el verano y el otoño, y ustedes ven ahí en las curvas de mano izquierda, que son las que se refieren al número de contagios, las de mano derecha son el número de fallecimientos, y en el caso de la curva azul, que es la Unión Europea, y la roja, que es Estados Unidos, se ven niveles incluso más altos que los que se vivieron en los meses de abril y mayo. Estos son gráficos en que el eje vertical es logarítmico, así que las comparaciones hay que tener cuidado en esa materia cuando comparamos en un mismo momento del tiempo en los distintos países, pero cuando miramos hacia atrás es comparable. Y se ve también algo de ese resurgimiento en Rusia, por ejemplo, no así en Brasil y mucho más estable Japón y China. Aquí puse algunos países que son relevantes para la industria del salmón. Entonces estamos viviendo efectivamente un recrudecimiento, pero la solución definitiva tiene que ver con la vacuna. Ha habido muy buenas noticias últimamente. Puse ahí que eran 9 las vacunas que están en prueba final. Acabo de leer hoy día que son 11 en realidad las que ya van. Esto está creciendo. Hay como 150 intentos en el mundo en este momento, de los cuales entonces 11 ya están en pruebas finales, de manera que es altamente probable, pienso yo, que durante el primer trimestre del próximo año ya empiece digamos, se apruebe alguna de estos ensayos y en consecuencia tengamos durante el segundo trimestre del próximo año que comienza a distribuirse la vacuna, y eso obviamente es la solución definitiva. Mientras tanto, hay que esperar que haya segundas vueltas o segundas olas como las que está ocurriendo hoy día en Europa y en parte en Estados Unidos. El mundo está mejor preparado de lo que estaba, pero igual obviamente eso va a hacer daño sobre la economía. Ahora, ¿qué se puede esperar respecto de la recuperación de la economía? Cuando parte esto en marzo, cae fuertemente las bolsas, inmediatamente se recuperan. Puse ahí ese titular del Economist que hacía como, llamaba la atención que esta recuperación de las bolsas era como exagerada, o que había una gran brecha entre la situación de Wall Street y Main Street, o sea, la situación de las calles de la economía real. Pero en realidad lo que ha ocurrido desde ese titular a la fecha es que las bolsas han seguido subiendo, ya en Estados Unidos y en China, las curvas azul y roja, ya estamos tipo 20-30% por sobre lo que estaba a comienzos del año pasado, y en Europa ya ha regresado más o menos al nivel previo a la situación. Entonces, en definitiva, las bolsas han estado previendo que la economía mundial se recupera rápido, en parte impulsado por las grandes políticas expansivas, pero en parte también por la percepción de que un evento de esta naturaleza es de corto plazo, porque una vez que se encuentra la vacuna, se relajan las restricciones sanitarias y la economía puede recuperar con velocidad. Y eso es lo que ha estado pasando en China, que ya supera, como muestra la curva roja, el nivel que tenía el producto antes de la caída. Ahí tenemos la caída fuerte el primer trimestre y después una recuperación rápida, y ya la curva roja está por sobre. El Fondo Monetario espera que el crecimiento el próximo año sea 8,2%, después se modera un poco, pero en definitiva es 5% anual entre el 21 y el 22. Eso es China, que es donde partió esto. Estados Unidos también tiene una gran caída, 8% en la caída en el segundo trimestre en el nivel del producto, o sea, la economía si estaba en 100 cae a 92, y ya va en 98, de manera que va también recuperando con gran velocidad. Y se espera una moderación del crecimiento tipo 3% o algo así el próximo año, pero comparado con China, pero igual va claramente saliendo a flote. Europa va más lento. Ahí la caída fue más fuerte, 13% en el segundo trimestre, pero también va levantando la economía. Y lo mismo se está viendo en América Latina,
y particularmente en el caso de Brasil, que es tan importante para la industria del salmón, donde ahí, sorprendiendo yo creo a las expectativas, el nivel de actividad mensual ya está bastante cerca de este valor de 100. Entonces, vino la caída fuerte de más de 10% inicialmente, pero ya la economía ha repuntado en buena medida. El Fondo Monetario, por ejemplo, prevé un alza de 3,6% para este otro año en Brasil. Yo creo que eso es relativamente modesto, es probable que la recuperación sea más rápida que eso. Entonces, yo creo que la actividad económica va para arriba en todo el mundo. Como digo, habrá ciertos altibajos producto de las segundas olas, pero vamos bien en ese sentido. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que la recuperación es bastante diversa o heterogénea en términos de los sectores, y lo que se ha recuperado muy rápido, como muestra la curva roja de mano izquierda, es la producción o el gasto, en realidad el consumo de bienes, mientras que en servicios, algunos de los cuales están en el gráfico de mano derecha, la recuperación es mucho más lenta. Y esos servicios incluyen restaurantes y hoteles, que desde luego es muy importante para el consumo de salmón. O sea, ahí el sector salmón depende fuertemente de ese tipo de consumo, que obviamente va a ir más retrasado porque tiene un elemento muy importante que es presencial. Digamos, un tipo de consumo que es presencial, que es intensivo en contactos, como se dice ahora, y eso hace que, en definitiva, vaya más lentamente que el resto de la economía. La gran contracción económica obviamente deja secuelas, ¿eh? Y la más importante de esa, de todas maneras, es el gran salto del desempleo en Estados Unidos al 8% o más. En Europa se movió menos, pero también se mantiene alto, y eso va a ser algo que, eso deja pobreza, y es algo que inevitablemente toma tiempo en absorberse, y ese es un problema que vamos a vivir todos los países. En el caso de América Latina, varios países estamos con tasas de desempleo de 2 dígitos, de manera que ese es un problema que va a quedar con nosotros todavía bastantes trimestres más. Mientras tanto, lo que ha habido es una gran expansión en las políticas fiscales para precisamente suplementar los ingresos de las personas, para ayudar a las empresas endeudadas, que eso se ha traducido en grandes déficits fiscales que están ahí en el caso de Estados Unidos y de Europa a mano izquierda, y que han llevado a un fuerte aumento de la deuda pública sobre el 100% del producto en el caso de Estados Unidos. Deuda neta incluso. Esto deja un problema, porque obviamente una deuda tan grande es una mochila que cuesta después acarrear y que obliga entonces a una austeridad prolongada. Ahora, sin embargo, cuando uno mira la historia, se encuentra ahí, esta es una historia larga, desde 1940, la línea roja es la deuda como porcentaje del producto, que se mira contra el eje de la mano izquierda, que está, como les decía, en el caso de Estados Unidos, llegando a sobre 100%, y estuvo Estados Unidos más o menos en ese mismo nivel inmediatamente saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y cae violentamente, o no sé si tan violentamente, pero muy pronunciadamente al menos, hasta cerca de 30% a fines de los 70. Esa gran caída de la deuda en Estados Unidos como porcentaje del producto ocurre por una mezcla de crecimiento económico y de inflación. Y la curva de inflación es la que está ahí en la línea azul, que como ustedes ven sube fuertemente hasta 14%, se mira en el eje de mano derecha. Yo lo que creo es que lo que va a ocurrir aquí en el mundo es que de a poco nos vamos a mover a un escenario más parecido a ese, ¿vale? Es decir, este gran endeudamiento de Estados Unidos, este gran endeudamiento de Europa y en general de todo el mundo va a ir siendo diluido gradualmente con un retorno de la inflación. Durante los últimos 20, 30 años hemos vivido una situación en el mundo de inflación muy baja y de tasas de interés muy bajas. Creo que nos vamos a mover a una situación de inflación más alta, y el problema es que la inflación normalmente acarrea también un alza de las tasas de interés. Ahora, por un buen tiempo, esa alza de las tasas de interés va a ser combatida, y ya lo está haciendo, con una gran expansión monetaria. Y vean ustedes cómo la curva azul ahí de Estados Unidos, también en parte la verde de Europa a mano izquierda, tienen una gran aceleración a casi 25% anual de expansión monetaria en Estados Unidos para mantener las tasas de interés bajas. Esto ha permitido darle liquidez a los deudores afectados, ha permitido evitar, cosa que se ha visto en otras ocasiones, en recesiones con tasas de interés muy altas. Hoy día no ha sido así, afortunadamente, y eso está ayudando a las empresas de todos los rubros a sobrevivir a esta situación económica compleja, pero y también los bancos centrales han estado financiando fuertemente a los gobiernos, pasándoles
comprándoles bonos para que los gobiernos puedan financiar esos altos déficits fiscales que conversábamos. El problema que tiene eso, naturalmente, es que a la larga crea inflación, y yo creo que vamos a irnos moviendo hacia un mundo con más inflación. El otro efecto que tiene esta gran expansión monetaria que ha sido tan fuerte, particularmente en Estados Unidos, es depreciar al dólar. El gráfico de mano izquierda tiene un índice que es 100 en el valor normal de mediano plazo de cada uno de los tipos de cambio. Y como ustedes ven, en el caso de Estados Unidos, estuvo cerca de 115 o por ahí a comienzos de año, y ha empezado a declinar, y probablemente va a seguir declinando este valor, acercándose a 100, producto precisamente de la gran expansión americana. Yo creo que el dólar se va a ir depreciando en el mundo. El euro, que es el verde, ha subido más o menos a 100, o sea, está en un nivel más o menos parecido al promedio histórico. Es posible que se fortalezca un poco más. Yo creo que también el yen, que está un poco por debajo de 100, se puede fortalecer algo. Y la moneda que también ha estado fortaleciéndose después de haberse depreciado inicialmente fuertemente es la corona noruega. Yo creo que también esa tendencia puede seguir, que son la contrapartida en parte de lo que ha sido, de lo que va a hacer, creo yo, la declinación gradual del valor del dólar. En China, la moneda ha estado relativamente estable, levemente apreciada, puede apreciarse otro poco más, y la gran depreciación que ha seguido el rublo y también el real brasilero puede en parte neutralizarse, o digamos moderarse. De manera que yo creo que lo que vamos a ver es más bien una declinación del dólar contra casi todas estas otras monedas, particularmente las que están más por debajo de 100, como sería el caso de la corona noruega, del rublo ruso y el real brasilero. Otra contrapartida de esta situación de expansión monetaria, de debilitamiento del dólar, suele ser la subida de los precios de los commodities, y estamos viviendo una fuerte recuperación del precio del cobre, que ya está sobre los 310, o sea, ya dejó atrás incluso los niveles previos a la pandemia, y estamos llegando a los niveles tan altos como los que tuvimos a fines del 17 y comienzos del 18. O sea, estamos de frente a una situación de buen precio del cobre. Algo ha contribuido a eso la reducción de la producción de ciertos países productores, como el caso de Perú y de Chile, pero también hay perspectivas alentadoras de mediano plazo. Entonces, las consecuencias para la economía mundial, yo creo que podemos ver de este proceso ahora es una recuperación china que es temprana, una gran expansión monetaria, todo eso debilita el dólar, crea una situación de altos precios de los commodities, acompañado, entre paréntesis, con un petróleo muy caído, porque en parte es víctima del COVID, crea una situación de altos endeudamiento público que podría llevar a que los intereses suban, pero los bancos centrales van a combatir eso expandiendo la cantidad de dinero, y entonces eso puede terminar provocando más bien inflación. Pero vamos a ver entonces una recuperación que yo creo que tiene bastante cara de ser en V corta o una especie de W en la medida que haya algo de segundas olas, pero en definitiva yo veo que vamos con una economía mundial que va a tener una recuperación más bien fuerte, así que mi escenario mundial es más bien positivo. Hay temor de que el desempleo cree tendencias proteccionistas y populistas en el mundo. Eso efectivamente puede ocurrir. Yo creo que el nuevo gobierno de Estados Unidos tiene una gran responsabilidad de evitar esos retrocesos en la globalización y al mismo tiempo aplicar una buena reactivación fiscal a su economía. Ese programa está un poco atrasado. Creo que este gobierno norteamericano, relativamente compartido entre el Partido Demócrata en el gobierno y el Partido Republicano con una posición fuerte en el Parlamento, ayuda a buscar soluciones moderadas, y que me parece que es una solución que también es positiva para el mundo. Y entre medio, también la pandemia provoca cosas positivas, como yo creo que ha sido este gran impulso a la globalización digital, que nos permite, por ejemplo, tener esta conferencia internacional a través de este medio como ese Zoom, y que permite expandir el teletrabajo, dar flexibilización laboral, y en consecuencia todo eso lleva a más productividad. Esa es mi visión respecto a la economía mundial. Quiero tomar un par de minutos para decir algo respecto de Chile. Respecto de Chile, yo creo que va a seguir más o menos la misma evolución. Tiene como se ve ahí en la línea roja, una caída más o menos al mismo ritmo que la economía mundial, y una recuperación también rápida, pienso yo, este otro año.
Hacia adelante probablemente un poco más lento que el mundo, porque yo creo que tenemos un problema de incertidumbre política reinante por todo el proceso constituyente, más el itinerario electoral que tenemos, que eso crea naturalmente una cierta incertidumbre. Pero yo creo que estamos comenzando una recuperación que va a un ritmo muy semejante al de la economía mundial. La tasa de desempleo subió muy fuerte, más que en muchos otros países, más que en los países europeos o asiáticos. Estamos más o menos a un ritmo parecido de aumento del desempleo, lo que se vivió en la región, en América Latina. Si uno mira hoy día tenemos algo así como 2 millones de empleos menos que los que deberíamos tener en un año normal. O sea, así de masiva es la tarea o el desafío que tenemos por delante en generar el empleo, que creo que es lejos la primera prioridad. Para esto hay una política fiscal expansiva, y eso está llevando a que la deuda pública suba fuertemente. Esto es lo mismo que hablábamos respecto de la economía mundial. Eso sí que nosotros con niveles de endeudamiento bastante más moderados, estamos pasando de un 18% de deuda pública en 2018 a algo así como 40% el año 22. Con 40% todavía estamos a un nivel de deuda pública bastante inferior a lo que se observa normalmente en el mundo. Obviamente no debería seguir subiendo sobre 40, o sea, ahí hay que pisar el freno de la política fiscal para que no siga subiendo la deuda, pero mientras tanto esta política fiscal expansiva ayuda a reactivar la economía y específicamente el empleo. Mientras tanto, la política monetaria ha sido muy expansiva. El crecimiento del dinero más líquido el M1 es de 60% los últimos 12 meses. Esto en parte es porque la gente hoy día quiere tener más liquidez, en parte por la incertidumbre, pero yo me temo que también está empezando a alimentar un proceso inflacionario, y como se ve en el cuadro de mano derecha, la inflación está subiendo, particularmente la inflación de alimentos, siendo los alimentos uno de los productos más importantes en la canasta actual, porque muchos servicios hoy día simplemente no se consumen producto de las restricciones sanitarias. De manera que, en definitiva, ahí hay un proceso inflacionario que yo creo que va a haber que ponerle atención, porque todos sabemos que la inflación es muy fácil de echarla a andar y muy difícil de frenarla cuando se dispara. Y en este proceso de expansión monetaria y también producto del el riesgo político que estamos viviendo por este clima electoral y el proceso constituyente, el dólar ha subido en Chile. Ahí está un gráfico largo del tipo de cambio real contra la canasta de monedas que es relevante para nuestro comercio exterior. Estamos en un valor de 100 que corresponde a un nivel muy semejante al promedio de los 12 años que hemos llamado muchas veces los 12 años de oro de la economía chilena, cuando la economía crecía muy fuertemente entre 1986 y 1997, impulsada por las exportaciones. O sea, este es un valor de tipo de cambio real que es muy poderoso para impulsar las exportaciones, ¿no? Y en consecuencia creo que crea condiciones favorables para el crecimiento. En situaciones de alta incertidumbre política, como la que se vivió a fines de la década del 80, comienzo de la década del 90, incluso el tipo de cambio real era bastante más alto que el de hoy, ¿eh? De manera que hay que tener atención a eso, porque si producto de todo este proceso constituyente o de la situación de las elecciones se crea más clima de incertidumbre, obviamente el dólar puede seguir subiendo. Pero mientras tanto, un factor que hoy día es favorable para el peso, o sea, que podría producir más bien una atenuación de esta alza del dólar en Chile, es el alza del cobre y la debilidad del dólar contra otras divisas en el mundo, lo que hablábamos antes. No, que eso va a compensar, y yo creo que deberíamos quedarnos más o menos en torno a un valor semejante a este 100, que corresponde hoy día a algo menos de 800 pesos. En suma, estamos viendo una recuperación mundial liderada por China. Tenemos un precio del cobre bueno y un tipo de cambio bueno para nuestras exportaciones. Todo eso creo que genera condiciones para un impulso de la economía chilena importante en base a las exportaciones. Mientras tanto, desgraciadamente yo creo que la incertidumbre económica y política retardan algo de recuperación de la demanda interna, particularmente de la inversión. Y ese es un factor que va a hacer que, sobre todo, ya pasando el 2021, sino que más adelante la economía se modere. La expansión monetaria y fiscal están ayudando a
hogares y a las empresas en esta situación compleja, de esta tan profunda recesión de este año, con una caída del producto cercana a 5,5% o algo así, y eso es positivo, hay que estar atentos, eso sí, porque eso a la larga puede provocar más inflación, lo mismo que dijimos respecto del mundo. También se ha provocado este retiro fuerte del 10% de dinero depositado en las AFP, eso crea un shock de demanda, que ha sido otro de los factores que está provocando reactivación, pero yo creo que es una mala idea repetir esa dosis porque ya crea más incertidumbre, que yo creo que es el gran problema que nos va a retrasar en la reactivación de la inversión y de empleo. Y para mí la principal prioridad hoy día es recuperar los empleos. Como les decía, tenemos que crear 2 millones de empleos en los próximos meses para efectos de recuperar el empleo que deberíamos haber tenido normalmente si no hubiera sido por la pandemia. Mi esperanza es que ese enorme desafío de crear empleo imponga realismo al debate político y constitucional al cual está entrando el país, y ese realismo permita que la economía siga recuperándose con este crecimiento de las exportaciones que les mencionaba, con el crecimiento del consumo que va a venir probablemente a medida que aumenten los ingresos y el empleo, y sobre todo con una recuperación importante de la inversión, que es la que necesitamos para sostener un crecimiento más rápido de la economía y del empleo a futuro. Esa es mi visión. Creo que para el sector de la salmonicultura son condiciones mundiales positivas las que van a venir hacia adelante, y también las condiciones internas, particularmente el valor del dólar, permiten mantener los costos más contenidos en Chile, y en consecuencia creo que es una buena oportunidad, y la única dosis de problema que podemos tener tiene que ver con este clima de incertidumbre política, que espero que, como les decía, se pueda de paso a una visión realista respecto del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Muy interesante tu exposición y tu visión sobre lo que viene en el mundo y en Chile en estas épocas turbulencias y de alta incertidumbre económica y política. Las preguntas que recibimos, como les dije, las plantearemos al final de todas las exposiciones. Las estamos recibiendo continuamente. Quiero ahora dejarlos con el siguiente panelista que nos acompaña, Dag Sletmo, que nos va a hablar sobre los problemas del mercado y las tendencias en el cultivo del salmón. Dag Sletmo es vicepresidente senior de DNB Seafood en Oslo, el banco más grande del mundo en el área de mariscos. Antes de unirse a DNB, fue jefe de relaciones con inversionistas y desarrollo comercial en Cermaq. También ha sido jefe de investigación y analista de mariscos en ABG Sundal Collier. Tiene un MBA de la Universidad de Columbia en Nueva York y títulos de economía y filosofía en Noruega. Por favor, Dag. Thank you. Do you see my slides okay? Yes? Okay, yes. Just wait it 1 second. I have some problems with my slides. Did I flip to the next page now? I can't see the slides myself. No está cambiando el slide. Oh, okay. Let's see. That's not what you should be seeing. Let me see here. Estás en el slide 10. Bear with me a second. Let's see. Now, do you see the front page now? Sí, ahí estamos. Yeah, excellent. Sorry about that. Yeah, I'll speak about some of what I think are the key economic issues in salmon farming, both short-term and more structurally long-term. I think this picture here we often start our presentations with, and the main message here is that we think salmon farming is a fantastic industry. There are many reasons, but I think the short version is that it's an industry that's supported by a long list of positive megatrends. Essentially, I think we can say it fits really well with some major consumer trends, and at the same time, it fits with the planet's or the world's need to produce more food
on a planet which is already stressed in terms of climate and also in terms of biodiversity, where salmon has a very good relative footprint. So we think that this means that the industry can grow quite nicely for many decades to come. But of course, it also assumes that the industry solves the problems it will face along the road. Right now, obviously, the most important problem is the COVID. I think the COVID is obviously very difficult for many companies right now. But at the same time, if we take a bigger perspective, we think that this will be primarily a speed bump for the salmon industry. And I think the reason why we can say that is that people need to eat, whether there's a pandemic or not. And if you look at the development of, say, the earnings and the share prices of big food groups like Nestlé and Unilever, you see that they've actually done quite well in the pandemic. Exactly for that reason, people still need to eat. But of course, we know it's not that rosy in the salmon industry. The main reason, of course, is that under normal circumstances, almost half of the salmon volumes globally go to food service, meaning restaurants, catering, etc., and that segment has essentially closed down, very quickly. So that has created a huge logistics challenge in moving those volumes from food service to retail. It seems like the industry has been relatively good at doing that and has come quite far. So that's the key issue. In addition, of course, the air freight is an important part of this market, and that's very dependent on passenger traffic. It goes to bellies of passenger airplanes, and of course, that business has been hit really hard. It's possible to do it on dedicated cargo planes instead, but the volumes are lower and the prices are much higher. And this is presumably the thing that will take the longest to recover, sort of within the world of salmon. And then also what we call the law of one price has suffered. I'll get back to that on the next slide. But there are also some positive aspects. We believe that what's happening now will help build long-term demand. And the reason for that is that the retail chains have now reached a lot of new consumers, a lot of new people introduced to the product. They learn how to use it, to cook it, etc. And that demand will not disappear when food service recovers. So it's good for total demand longer term. We've also seen that during Corona, frozen food sales in general has boomed. We know that there's been a big improvement in freezing technology, etc., the last 2 years, but the market is slow to adopt it. It would be very beneficial for the salmon industry if the acceptance was higher. And this can be, I think, create the momentum to actually make some changes in that regard. I think also it will help drive and accelerate the digital development in the industry. When I speak about the law of one price, what I mean by that is that I think an interesting observation is that if we look at the Norwegian salmon price and the Chilean salmon price, they are actually very close over time. It's not just the movement, it's also the absolute levels. So what we see in this picture, the red line is the Norwegian salmon price with no adjustments. And then the blue line is the Chilean salmon price, where we have made some adjustments. Essentially, it's the reference price quoted in Miami. And then we convert it from fillet to hog, and we adjust for the air freight cost. And then we convert everything into the same currency. And there you see how close these prices move normally. But we also see that during the COVID, the correlation has been much weaker, both on the movements and the level. And we think a reason for this is that it's the food service segment that drives this dynamic. They are the most sort of opportunistic dynamic segment in the market, so they will switch to wherever the product normally is cheapest. And when that segment is suffering, this dynamic is weaker, and it opens for more price volatility and more discrepancy between markets. If we go to the more fundamental challenges, here it's illustrated by the development in Norway, but I think generally
these fundamental issues go for all the salmon producing countries. To the top left here, we see the total harvest, and we see it's been growing very nicely for many years until 2012. After that, the growth has been quite limited, and the reason is related to sustainability challenges. This is quite well known. I think what might be a little less well known is if we look at the productivity development. In order to produce salmon, you need three things. You need a license, you need employees, and you need capital. And if you look at productivity in a very simple way, you simply look at how many tons of salmon has been produced. We see that it's trending down for all these three factors. It's trending down a little bit in relation to the license capacity. It's trending down faster when we relate it to the number of employees, and even faster when we look at invested capital in the industry. These problems, in one way, have been quite profitable because the lack of growth has led to very high prices. So the industry the last few years have had a good period, but it has also led to a lot of innovation. Normally when you see very restricted supply in an industry, at some point those problems are solved. That's how capitalism works. There's a lot of initiatives going on. There's land-based farming, there's offshore. We also see that people are working on semi-closed farming in the sea. And there's a lot in enabling technologies like digitalization and genetics. I think innovation arena that gets the most attention is land-based farming. It seems like it's getting better and better traction. There's Atlantic Sapphire in Miami. It's been listed on the Oslo Stock Exchange. There's now also actually two more land-based farmers listed in the Oslo Stock Exchange. So we know there's a long list of other companies working on this. Our thinking is that this is not a threat to the existing industry for the next decade. The reason for that is that the lead time for these projects is really long. And the other thing is that this still is novel technology, that it's not something you can buy off the shelf. But I think if you look further ahead into the future than a decade, it will be interesting to see if this remains a supplement or if it could become more of a threat. And that, of course, will depend on how competitive the land-based industry will be in terms of its cost position, but also sustainability. But it also, of course, then depends on the development of the traditional salmon farming. So I think it's important for the traditional industry to use this next decade actively in order to sort of improve the operations to be ready for that new competition. I think, if you take a parallel and look at the oil market, a good number of years ago, people started doing something called oil sand because the oil price was so high, again, a high innovation level. That did not disturb the oil market as such because oil sand was extremely difficult to develop. But then at some point, shale oil became very big, and that totally disturbed the oil market. So I think it's important to, take these issues seriously. And I think also one thing that the industry needs to reflect upon is, the phenomenon called the tragedy of the commons. And what we mean by that is that, if everybody does what's in his or her self-interest, it can be bad for the totality. You see the illustration here, when you have like too many sheep in the field, it's not good. If you can kind of carve it up and manage it, it can be much better. The problem with this is that then, of course, you need to coordinate between a lot of different companies and with the authorities, etc. And, this is a challenge the land-based industry doesn't really have to the same extent. So what do we think people should do? I think two things. That should continue to work hard on solving these problems that we've had for a long time. From a sustainability perspective, it's, in Norway, it's to a large extent sea lice and escapes. In Chile, it's primarily, I would say, antibiotics. The industry is quite good in terms of climate gas footprint, but it could improve it further. It should improve its public relations, which sometimes is too weak. I think in Chile also to sort out the site structure would be important.
And then there's a lot of new things one can do. I think, continue to work well and cooperate well within the industry and with the government, but also to use these new technologies that we have spoken about and maybe use the momentum created by the COVID, like in terms of freezing and digitalization, genetics, etc. There's also, even if I say there are some important sustainability challenges, there's also, of course, a lot of positive things. I guess most of you know the Coller FAIRR protein producer index. They just yesterday came with their third revision of this index, and as earlier we see that the salmon farmers actually score quite well. This index is based on the largest stock market listed producers of animal protein, meaning beef, pork, chicken, and aquaculture, which in this context primarily means salmon. So you see there's only 3 companies in the low risk category. 2 of the 3 are salmon farmers, so that's quite positive. And then we see that generally the salmon farmers score quite well. With one exception, they're all in the low or medium risk category. There's one in the high risk, that's Tassal from Australia. And this is not just an issue of salmon farming taking place in OECD countries, and that the red tail to the far right all in China, etc. If you look to there's a company called Scandi Standard, the level just a notch below Tassal. That's a Norwegian Swedish chicken producer, and we see that all the salmon farmers are significantly better than that. I think another thing which is kind of positive to note in terms of, from a Chilean perspective is, if we look at the harvest weight, which is very often used as an indicator of how good the biology is in general. We see Chile has had a nice development. If you go back a few years, we see that Chile was consistently below Norway. And then we had a few years where Chile and Norway were pretty much equal. And then we see, the last, say, 3 years that Chile is moving ahead. And in the last quarter, Chile was even better than the Faroe Islands, which, generally is the king, in this regard. It's quite positive development. I guess the thing that the Chilean salmon farmers think the most about these days and dream the most about at night and worry is the salmon price. If we look at the salmon price during COVID, it took a hit in Europe, but it recovered relatively quickly. Then it's been weak this fall, but that to a large extent is a normal seasonal phenomenon. It of course remains to be seen if it then picks up ahead of Christmas like it normally does and into the new year. But in the Americas, the price has been much weaker. And I think this picture here explains to a large extent why that has been. The blue line here is the global supply growth for Atlantic salmon year over year. We see it's been relatively stable. And then the red line is the Americas, that meaning the totality of Canada and Chile. And we see that the supply growth in the Americas has been quite high during most of this year. But we also see now that it's starting to drop. And, if Kontali's numbers here are correct, we see that we're kind of approaching, the 0 level, and then we'll even go minus. So this, I think, trend both globally, but especially for the Americas, should be supportive for the global salmon price, and even more so for the Americas. And since we spoke about the law of one price not working so well these days, that has been a pain for Chilean producers, but in this market environment, maybe it will be positive in the sense that if prices in the US strengthen substantially, still it will not be flooded by increased supply from Europe. So I think I'll end there, and just very briefly, for those of you who don't know us, this is the map where DNV are, and we also have an office in Santiago with some very capable salmon specialists. So with that, I say thank you for the attention. Muchas gracias, Dag. Muy interesante.
Muy interesante tu exposición, que nos da perspectivas positivas de largo plazo para la industria del salmón, pese a las dificultades del COVID. Además, nos mostró los desafíos que enfrentará la salmonicultura por la creciente demanda por sustentabilidad y nuevas tecnologías. Quiero dejar con ustedes ahora a nuestro próximo expositor, Andrés Schmidt, que nos va a dar su visión de los seguros en un marco de cambios sociales y ambientales. Andrés Schmidt es gerente general de Corredores de Seguros, de Schmidt Corredores de Seguros, tiene una trayectoria de más de 30 años de experiencia en la industria de seguros. En los últimos 20 ha desarrollado su experiencia en el sur de Chile, en Puerto Montt, transformándose en un referente en materia de seguros de piscicultura y otras ramas asociadas a la acuicultura en Chile. Por favor, Andrés. Muchas gracias, Joana, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Les voy a mostrar una presentación en estos momentos. Os voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, el tema que me tocó en esta oportunidad es la visión de los seguros en un marco de cambios sociales y ambientales. La verdad que esto es muy relevante hoy en día. La industria de los seguros son muy dinámicas y reaccionan rápidamente a las cosas que van ocurriendo, y de esta manera nos van afectando a nosotros como usuarios de estos servicios en coberturas, en precios y en deducibles. Como dijo Joana, mi nombre es Andrés Schmidt, soy socio fundador de Schmidt Seguros, llevamos 30 años en el mercado y 20 años en la industria acuícola. Somos socios también de Salmón Chile y fui director de esa asociación en algún momento, por lo tanto nos sentimos partícipes de esta industria y además también estamos orgullosos de pertenecer a ella. Intermediamos primas anuales por sobre las 500.000 UF y hemos participado de la mayoría de los eventos catastróficos de los últimos 20 años. Asociados a la acuicultura hemos estado presentes en situaciones complejas para ustedes como Elisa, el volcán Chaitén, volcán Calbuco y la última y no menor, el Bloom de Algas del 2016. Estos eventos han cambiado de cierta manera las situaciones de las pólizas. Y el objetivo de esta presentación es un poco ver de qué manera estas situaciones o estos acontecimientos nos han afectado en las coberturas. Hemos tenido temas como el terrorismo, manifestaciones sociales, cambio climático, catástrofes naturales y también ataques incendiarios que de cierta manera han sido catastróficos y las compañías han tenido que enfrentarlos. Respecto al terrorismo, no podemos dejar de mencionar los atentados a las Torres Gemelas, que marcó un cambio relevante en las coberturas. En esos tiempos las coberturas de terrorismo venían gratis en las pólizas y con full cobertura. Hoy día, luego después de eso, las coberturas siguen restringidas y nunca han vuelto a tener, las coberturas que antes había. También podemos mencionar los acontecimientos de la zona del Biobío y la Araucanía, donde este tipo de situaciones ha generado disminución de las coberturas y en algunos casos la eliminación directa de la cobertura. También tenemos que mencionar las manifestaciones sociales de octubre del año pasado, donde efectivamente hay muchos rubros que fueron afectados directamente y catastróficamente, y obviamente las compañías reaccionaron inmediatamente a eso, en un principio eliminando las coberturas y luego restringiendo los montos a indemnizar. Después tenemos, yo diría que lo más relevante para la industria del salmón, que son básicamente los cambios climáticos y las catástrofes naturales. Es lo más relevante porque efectivamente estamos insertos en esto
y es lo que más nos pega cuando ocurren este tipo de eventos. Tenemos que mencionar, por ejemplo, las erupciones volcánicas, el Calbuco o el Chaitén, que dejó pérdidas importantes para la industria. Así también el boom de algas del 2016, que fue también catastróficamente importante para las compañías de seguro. Haciendo un resumen un poco de qué manera estos eventos nos han afectado, tanto a las compañías de seguro como a los usuarios de estos servicios. En el pasado teníamos coberturas incluidas sin costo, casi pasaban desapercibidas dentro de las coberturas y nadie se preocupaba si uno las tenía o no las tenía. Los límites de indemnización eran de acuerdo al monto asegurado que uno incluía dentro de las pólizas, no habían límites ni sublímites. Daba lo mismo donde uno estuviera situado, porque no habían exclusiones geográficas y no habían deducibles específicos para ese tipo de cobertura. Hoy en día, en el presente, tenemos un aumento considerable en las primas respecto a esos adicionales. Las coberturas están restringidas y no vienen full value. Hay zonas geográficas que están excluidas y los deducibles han aumentado específicamente para esas coberturas. Por lo tanto, enfrentamos dos escenarios como usuario y como industria productora. Tenemos que ver de qué manera podemos minimizar estos efectos dentro de nuestra actividad diaria. Y en ese sentido, hay dos situaciones. La primera es para las empresas que hoy día están trabajando y están establecidas. Hoy día, de esa manera, un poco en el escenario en el que estén inmersos, van a tener que ver de qué manera les va a afectar. Si están en un lugar geográfico complejo, si están en un lugar geográfico complejo por temas de vecindades o por temas naturales, hay que ver de qué manera podemos nosotros minimizar esos riesgos y poder presentarles a las compañías un riesgo mejor. Por lo tanto, ahí se requiere de una buena gestión y de una buena inversión, cosa que efectivamente disminuyamos los riesgos, no estemos expuestos a eventos determinados y de esa manera la compañía nos evalúe de mejor manera. Por otro lado, tenemos los proyectos y futuras operaciones. Por lo general, en la evaluación de un proyecto futuro, las compañías no consideran la variable riesgo seguro cuando están evaluando. Y finalmente lo ven cuando ya están los proyectos desarrollándose. Y la verdad que modificarlo tiene costos mayores que hacerlo desde un principio. Por lo tanto, yo los invito a que de alguna manera seamos actores de estos cambios y no unos meros espectadores, y podamos ir analizando cada cosa que va pasando e ir interactuando con esto para que tengamos mejores coberturas y podamos protegernos patrimonialmente, que sin eso los negocios son muy difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante tu presentación sobre cómo los acontecimientos catastróficos del último tiempo han impactado en las coberturas y los términos de los contratos de seguros. Quiero dejar ahora con ustedes a nuestra próxima expositora, Alicia Domínguez, que nos va a hablar sobre el impacto de las políticas tributarias en la industria. Alicia Domínguez es socia consultoría tributaria de EY Chile, es abogada de la Universidad de Chile, ha sido nominada numerosas veces por el International Tax Review Survey y por Chambers and Partners como una de las más prestigiosas consultoras tributarias de Chile. En 2012 fue premiada como una de las 100 mujeres líderes y es certificada por el Instituto de Directores de Chile. Alicia tiene experiencia como profesora de Derecho Tributario en la Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile, y tiene más de 28 años de experiencia en impuestos corporativos con clientes nacionales e internacionales. Por favor, Alicia. Muchas gracias por la presentación, Joana, y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Voy a compartir una presentación con ustedes. Ahí está.
Bueno, el propósito de esta breve exposición en materias tributarias es conversar con ustedes 3 temas que me interesa poder abordar. Primero, ciertas generalidades respecto del marco normativo tributario, los impactos que la reforma tributaria de modernización tiene para la industria salmonera en particular, y qué esperar de la política tributaria dadas las circunstancias en que estamos. Lo primero respecto de generalidades, y comentarles a ustedes que la industria salmonera no tiene un régimen tributario especial. No existen normas tributarias que especialmente graven a la industria salmonera, como sí ocurre, por ejemplo, con la industria minera en Chile, o como sí ocurre, por ejemplo, en Noruega, a partir de ahora del año 2021, con una tributación especial sobre la base de la producción, y tampoco existen en Chile normas especiales que privilegien a la industria salmonera. Entonces, ni para bien ni para mal, la industria salmonera se rige por las reglas generales al 100%. ¿Qué implica esto? Entonces, que la empresa operativa paga una tasa de impuesto de 27%, sobre la base de su renta líquida imponible, y que solo con ocasión de la distribución a los dueños existe entonces un segundo grado de tributación. Y si los dueños están en el extranjero, algunos van a pagar un 35% sobre estos dividendos y van a aprovechar como 100% el crédito por el impuesto de primera categoría, eso es lo que se llama total integración, y otros, en cambio, no van a poder, y esto es lo que finalmente se denominó la semi-integración, es decir, que quedan afectos al 35% de este impuesto adicional por remesar sus ganancias al exterior, pero solo pueden ocupar un 65% del impuesto de primera categoría como crédito, que lleva a esa total tributación de 44,45. ¿Cuál es la diferencia entre estos extranjeros? Los que quedan con 35 son los países donde están residentes los dueños, con los cuales Chile ha celebrado un tratado para evitar la doble tributación, que es el caso de Noruega, por ejemplo, que es el caso de Japón, por ejemplo. Por el contrario, si tuviéramos un dueño de inversiones en Chile que es de origen alemán, por ejemplo, como no tenemos un tratado para evitar doble tributación, para ellos todas las ganancias en Chile que terminan repatriadas a Alemania tributan con un 44,45. Respecto a los dueños, individuos, personas naturales chilenas, ellos van a tributar con su tasa global complementario según el nivel en que esté cada persona, con un máximo de 44,45 también de toda esta ganancia de la operativa del negocio salmonero, producto también de que no pueden integrar 100% el impuesto de primera categoría con el impuesto adicional. Yo espero que esto se haya entendido, pero esto fue lo que fue materia de discusión durante 1 año y medio, ¿cierto?, en la reforma tributaria, si nos integrábamos al 100% o no nos integrábamos al 100%. Como podemos ver, no nos integramos al 100%. En materia, sin perjuicio de ello, naturalmente, las empresas que califiquen de la industria salmonera y los proveedores también pueden optar al régimen PYME conforme a las reglas generales. Para ello tienen que tener ventas que no superen, ¿cierto?, los 75.000 UFs en forma anual. Y también comentarles que la globalización impacta en el ámbito tributario en forma significativa. Chile es miembro de la OCDE desde el año 2010. Eso significa que debemos regirnos por estándares tributarios de carácter internacional, siendo aquí uno de los elementos más importantes de todos este concepto clave que se llama BEPS, que por sus iniciales en inglés significa Base Erosion Profit Shifting. Es decir, hay ciertas situaciones en que existe una erosión de la base tributaria y un traslado de los beneficios y utilidades hacia países y jurisdicciones de menor tributación. Entonces, en respuesta de esta situación, la OCDE y el G20, por ahí por el año 12 y 13, inician un programa que termina y concluye con la emisión de un documento que da 15 directrices a los gobiernos para que cambien sus normativas internas con el propósito de que no se generen estas situaciones. ¿Por qué? Porque los grandes conglomerados internacionales
por falta de esta coherencia entre las normativas locales, terminan pudiendo no tributar en ciertos lugares o trasladando sus utilidades a países de menor tributación. Entonces, para volver a tener confianza en el sistema y realmente hacer que los beneficios tributen ahí, en el lugar, en el país en que se generó el mayor valor, en que se realizó la actividad, y que la renta que se pague diga relación y se condiga con la participación que tiene cada unidad de negocio de este conglomerado internacional en la generación de valor de la línea de producción, de la cadena de producción, entonces se generan estas normas. Y por último, contarles que Chile, sabemos, es un país chiquito, abierto al mundo, y también lo es en materia tributaria. Tenemos muchos tratados internacionales para evitar la doble tributación y la ilusión tributaria, y muchos tratados de información, de intercambio de información que hacen que Chile como Estado esté vinculado con muchos otros estados en materia de tributación para fomentar que no se dé una doble tributación y tampoco situaciones de ilusión. Y además los fiscos, las autoridades administrativas están sumamente interrelacionadas gracias a estos acuerdos de información. Vamos a ver los impactos que la reforma tributaria de ahora, del año 2020, que fue aprobada después de prácticamente 1 año y medio de discusión, tiene en la industria salmonera. Antes de ello, quiero comentar con ustedes cuáles fueron los ejes que tuvo esta reforma de modernización tributaria, como finalmente quedó, según comparte Hacienda, estos 4 ejes que terminaron siendo la reforma de modernización de la ley 21.210, que es de febrero de este año. El primer eje fue simplificar. Efectivamente se dice que en Chile se gastan 300 horas en hacer un cumplimiento anual de materias tributarias en circunstancias que el promedio OCDE son 150 y países como Nueva Zelanda y Australia tienen, no sé, 110 y 140 horas respectivamente, no obstante que tienen sistemas más o menos estructurados como el sistema semi-integrado chileno. Entonces, ahí hay un espacio de simplificación importante y además se redujeron los sistemas tributarios. Efectivamente, antes teníamos 3, el integrado, el semi-integrado y el PYME, ahora nos quedamos solo con el semi-integrado y el PYME. Y esto del semi-integrado, como digo, fue el corazón de la discusión de la reforma tributaria de presidente Piñera durante el año pasado, y bueno, todos estuvieron más o menos al tanto de esa discusión política tan difícil. En materia de desafíos de digitalización, aquí justamente siguiendo estas directrices de la OCDE, de este documento BEPS, ¿cierto?, de 15 acciones, una de ellas era justamente decir a los países, oigan, pongan atención y hagan tributar a las plataformas internacionales que prestan servicios y que no quedan grabados en los países donde están los usuarios. Entonces se acaba de incorporar en Chile este famoso IVA, ¿cierto?, a los servicios digitales, en que ahora las labores de las plataformas internacionales que prestan servicios a chilenos, de intermediación de bienes, de intermediación de servicios, de puesta a disposición de softwares, de puesta a disposición de sectores de almacenamiento de datos, de plataformas de entretenimiento, de música, video, etcétera, o la publicidad, quedan afectos en Chile con un 19% de impuesto. Voy a avanzar un poco porque estoy viendo que el tema está avanzando el tiempo. En relación con certeza, también se avanzó. Uno de los elementos más importantes, ya vamos a ver, es el tema del nuevo alcance del gasto. Y en materia de incentivos a la inversión, también hay importantes avances, siendo especialmente normas que permiten la depreciación muy acelerada de ciertos activos. Veamos cómo vamos viendo los impactos ahora para la industria salmonera, cómo les mueve la aguja. Estamos hablando de elementos que tienen efectivamente cierta elemento en caja. Lo primero es que quedamos con un impuesto de primera categoría de tasa 27%. Recordemos que en solo 8 años ha subido 10 puntos, lo que no es menor para cualquier proyecto que se haya podido estimar con un mediano o largo plazo.
En materia de gasto necesario para producir la renta, aquí hubo un cambio sustantivo en beneficio de los contribuyentes. Hoy en día tenemos un concepto que está recogido por la ley, lo que da certeza a los contribuyentes e impide arbitrariedades por parte de la autoridad fiscal, y particularmente lo bueno es que se reconocen riesgos propios de la industria y que califican entonces como gasto necesario para producir la renta, alejándose de lo que fue en su momento posiciones muy obtusas de la autoridad fiscal. Importa también contarles que la ley austral, que si bien es cierto no es especial para la industria salmonera, sino que para las inversiones que se hagan en Magallanes, en Aysén y en la provincia de Palena, que dan un crédito fiscal sumamente importante de hasta 5 millones por proyecto anual, 5 millones de dólares por proyecto anual, que es un crédito contra el impuesto de primera categoría, ha sido extendido por 10 años más. En materia de IVA, si bien es cierto, ustedes son una industria la industria salmonera es una industria que recupera el IVA y por lo tanto es neutro desde el punto de vista nominal, sí importan los momentos en que se puedan recuperar estos créditos fiscales IVA y por lo tanto aquí también hay mejoras significativas en esta materia. En materia de tributación de gastos por responsabilidad social empresarial, una nueva impuesto de contribución al desarrollo regional y depreciación instantánea, quiero detenerme con un poco más de detalle. Quiero ocupar mis minutos especialmente en este tema que para ustedes es de vital importancia. Lo hemos venido escuchando. La licencia social para operar es un tema que le quita el sueño a la industria, es parte de su sentido de propósito y es parte también de los cumplimientos normativos y hacia dónde quiere estar. Por primera vez, este marco normativo, esta ley reconoce que los gastos por medioambientales y de responsabilidad social empresarial sí pueden ser rebajados de la renta líquida imponible de los contribuyentes. Esto antes no estaba en el marco normativo, por lo tanto esto es un avance significativo. Es una normativa buena, pero no es una normativa perfecta. Este es un tema que con Joana, y tuvimos oportunidad de conversar, hay que estar atento en la industria a ver cuál es el impacto que esto tiene, porque tiene cosas buenas y cosas malas. Lo primero, decirles que todos los gastos medioambientales, por supuesto, son gastos necesarios para producir la renta y se pueden deducir. Lo particular está en dos tipos, que son los gastos que están en una RCA, pero que son de carácter origen voluntario, y aquellos que son entonces medioambientales, voluntarios, y los que son propiamente comunitarios. Aquí se imponen requisitos para que puedan ser deducidas de la renta líquida imponible, es decir, el fisco se pone con un 27% en este desembolso y permite entonces una mejor optimización. Pero para lograr aquello se deben cumplir requisitos. Entonces, los que son medioambientales voluntarios, tiene que el titular del proyecto ser quien incurra en ese gasto y tienen que estar además incluidos en el estudio de impacto ambiental o en la declaración de impacto ambiental. Y respecto a los comunitarios, tienen que ser beneficios de carácter permanente, temas que también ha venido tocándose. La idea es que no sean asistencias transaccionales del minuto, sino que realmente y genuinamente involucraciones de las comunidades indígenas o de los vecinos o de las comunidades de pesqueras artesanales, etcétera, que realmente se incorporen genuinamente al éxito del proyecto. Y tienen que ser naturalmente en favor de la comunidad. Acá el elemento muy importante que puede significar una revisión de los planes actualmente vigentes en la compañía es que estos convenios tienen que ser firmados con un órgano de la administración del Estado. No pueden ser firmados directamente entonces ahora con las comunidades indígenas o no pueden ser firmados directamente con los pescadores artesanales o con los vecinos. Tiene que intervenir necesariamente un órgano de la administración del Estado. Este es un cambio sustantivo respecto de lo que actualmente tienen las compañías acordado como responsabilidad social empresarial. Y lo último es decir que tenemos límites cuantitativos, es decir, no pueden superar estos porcentajes que están acá, que son 2% de la renta líquida imponible, 1.6% de capital, 1.6 por mil de capital propio tributario, o un 5% de la inversión. Son todos conceptos medios raros que hay que estar atentos a ellos. Como digo, esta es una normativa muy importante, innovadora,
nueva, pero respecto a la cual aún no tenemos claridad 100% cuál va a ser su alcance y hay que estar atentos. Respecto, si estos límites no se cumplen o estas condiciones no se cumplen, por supuesto el gasto no es aceptado y la empresa le va a costar, ¿cierto?, un 27% este tema. Respecto de la contribución para el desarrollo regional, que todos han escuchado, que tiene dos grandes importancias. Lo primero, que es un tributo a las nuevas inversiones, a los nuevos proyectos, y por lo de tasa 1% en la parte que superen 10 millones de dólares. Ese es un elemento significativo que es como contraintuitivo, como que pareciera que no va con los tiempos. Pero ¿cuál es la cosa buena que tiene? Es el destino, y el destino es regional. Hasta 1/3, como vemos ahí, va al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y hasta 2/3 puede ir al Fondo Regional de Desarrollo. Aquí lo importante es que estas cantidades van a ser entregadas a las regiones en las cuales se emplacen o ejecuten los proyectos. Aquí tenemos un tema importantísimo para la industria, un gran reto, porque las municipalidades, a diferencia de las regiones, tienen que concursar para obtener parte de estos flujos, de estos recursos. Ahí hay una labor sumamente importante que puede tener la empresa en conjunto con la municipalidad para generar proyectos que realmente concursen en forma competitiva. El tema, esto iba a entrar en vigencia este año, pero por las normas de COVID finalmente no entró en vigencia este año, sino que va a ser a partir del año 22 en adelante, pero mientras tanto, estos fondos los va a pagar arcas fiscales, es decir, se calcula que más o menos unos 70 millones de dólares debieran ser provistos por arcas fiscales para que lleguen con este destino. Otro elemento muy importante que está acá, que lo voy a pasar como rápido también en honor al tiempo, es contarles que tenemos depreciaciones súper aceleradas. ¿Qué significa esto? En forma muy simple, que las nuevas inversiones en activo fijo, tanto tangible como intangible, que lleven a cabo las empresas, van a poder deducirse en un 100% en el ejercicio en que se adquieran. Esta es una norma transitoria que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del año 22. Esto es una tremenda ayuda, porque normalmente un activo que se habría depreciado para efectos tributarios en 3, 5, 10, 15 años, podría eventualmente ser rebajado de la renta líquida imponible en un solo ejercicio y arrastrar posteriormente la pérdida. Finalmente, ¿qué es lo bueno? Que tenemos una reforma tributaria en vigencia, que hasta el momento, después de una discusión eterna, políticamente complicada, lleva 8 meses de vigencia, hasta el momento la recaudación ha ido bien, según lo que está esperado por Hacienda. Tenemos un plan de acción, ¿cierto? Hay ciertas recomendaciones que fueron hechas por la OCDE y por el Fondo Monetario Internacional respecto a estas exenciones y regímenes especiales, que Chile va a tener que revisar, de modo que, conclusión, vienen más reformas tributarias. Se creó esta comisión tributaria de expertos, economistas, que van a dar un rumbo de dónde debieran ir las políticas tributarias. ¿Cuáles son los grandes desafíos en materia tributaria para las empresas? Que tenemos políticos que no contribuyen a los acuerdos, este es prácticamente un eufemismo, y yo podría ser bastante más dura respecto a la calificación de nuestros políticos, nuestros parlamentarios, además muchos de ellos alejados del marco constitucional. Estos inventos del impuesto a los ricos o estos inventos del impuesto del royalty de la industria minera son realmente iniciativas alejadas de la Constitución y alejadas de una discusión económica seria. Por otro lado, tenemos economistas muy buenos, pero cada uno, en vez de presentar sus interpretaciones, siento que a veces presentan sus propios datos. Todo esto confunde, ¿cierto?, a la audiencia en general. Tenemos un entorno social hiper sensibilizado, tenemos una situación económica muy compleja con un déficit fiscal, aún hay una alta evasión tributaria en Chile que cercana al 7% del PIB, lo que es una cantidad muy significativa. Todavía estamos lejos de los estándares de recaudación fiscal respecto del PIB. Chile está por debajo de los promedios de la OCDE, estamos un poquito cerca del 21, en circunstancias que era el 31. Noruega, por ejemplo, ya está en un 39% de recaudación fiscal respecto al PIB, y nuestros índices de desigualdad, conocidos por todos, también están todavía muy lejos de los deseados. O sea, tenemos una situación
clarísima de que las reformas tributarias aún van a continuar por delante y esto sigue haciendo nuestro sistema un poquito más complejo. Esa es mi participación. Quedo encantada ahora para recibir todo tipo de preguntas, Joana. Muchas gracias, Alicia. Muy interesante tu presentación sobre la reciente reforma tributaria y los temas que impactan a la industria en este ámbito. Bueno, nuevamente quiero agradecer a los expositores por sus presentaciones y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos han llegado algunas preguntas. Quisiera partir con una pregunta para Juan Andrés Fontaine. ¿Cómo crees que el presidente electo Biden cambiará las políticas económicas en Estados Unidos en términos, por ejemplo, de la guerra comercial con China o la globalización? ¿Y cómo eso podría afectar a la economía mundial? Algo mencioné, Joana, en mi presentación muy brevemente, y yo creo que es positivo el hecho de que no se haya ido Estados Unidos a ningún extremo. Creo que ha quedado razonablemente equilibrado, aunque todavía faltan detalles, entre otras que el actual presidente reconozca la derrota, pero en definitiva creo que se está encaminando Estados Unidos por un camino moderado. Ahora, respecto del programa de Biden, Biden contemplaba en su programa un aumento importante del impuesto corporativo, precisamente al 27%, sí, que es nuestra tasa, digamos, desde el 21%. El presidente Trump la redujo de 35 a 21%. Y lo que planteaba Biden era volver a 27%. Eso está bastante en duda, porque va a ser difícil que tenga el apoyo del Senado para una medida como esa. De manera que es posible que eso no siga adelante o no sabemos qué negociaciones va a haber. Ese es un tema que importaba. También importaba el tema de que en general Biden se plantea en una línea de esto que he llamado el Green New Deal, muy ambientalista, digamos, y eso provoca naturalmente alguna incertidumbre en el proceso de inversión, y es probable que también eso resulte algo atenuado por el hecho de que no tiene el control del Senado. Mientras tanto, en términos de comercio, de globalización, creo yo que claramente va a tener una actitud menos agresiva respecto de China, en particular en comercio exterior. Habrá otros conflictos, siempre los va a haber, porque son dos potencias que obviamente tienen conflictos. Por ejemplo, todo el tema ambiental precisamente también provoca una cierta conflictividad entre Estados Unidos y China, y probablemente Biden va a estar más por enfatizar eso que el tema estrictamente de comercio exterior. Pero creo que en resumen, yo veo positivamente los desarrollos económicos que están surgiendo desde Estados Unidos y que creo que es muy necesario para poder ayudarnos a superar en el mundo el tremendo impacto que ha tenido la pandemia. Muchas gracias, Juan Andrés. Tengo una pregunta ahora para Doug. ¿Cómo ves tú las perspectivas para la salmonicultura en el largo plazo? Nos diste buenas perspectivas para el escenario post-COVID, para el próximo año o los próximos 2 años. ¿Cómo lo ves en el largo plazo y cuáles crees que son los desafíos más relevantes? We think the long-term outlook is very good for the very obvious reason that the world needs more food, and as you know, we have a growing world population, but food demand grows more than twice as fast as the population. And the reason is that when people get richer, they eat better, they eat more protein. And, this is obviously a challenge to produce this food from a planet perspective. We know we have climate challenges. We also have big biodiversity challenges. And, so therefore we need to produce more of the food in the sea. And, salmon is the most technologically advanced within that space. Not everybody in the world can eat salmon. Of course, it will always be a somewhat expensive product. We still see that, penetration per capita in rich countries and the middle classes in many emerging markets is still quite low. It's a product that travels very well across different cultures and cuisines and old people and kids, etc. I feel sometimes some people feel that there must be a limit to how much salmon people can really eat. But I think if you look at meat production, we essentially have only 3 species. It's cattle, pigs, and chicken. That makes up vast bulk of what we have for animal protein, and that's something we've been doing for 10,000 years. It could be that salmon will have a very dominant position also in the future within
within aquaculture. I think the key barriers to growth is the sort of the local environmental footprint. We see in Norway, the government won't let the industry grow because of sea lice and the impact on wild salmon. I think the biggest challenge in Chile is antibiotics. And the pressure on these things will just increase every year. So the industry needs to solve those challenges. But I think, given the amount of money and effort that goes into it, the industry will find a solution. Muchas gracias, Dag. Tengo una pregunta para Alicia. ¿Qué tan probable y cuándo crees que podría ocurrir un nuevo cambio en términos tributarios, una nueva reforma tributaria? En realidad no sería para nada conveniente, creo yo, tener una nueva reforma tributaria. En estos momentos el reto que tiene Chile es recuperar el empleo. Para recuperar el empleo hay que recuperar la inversión. Para recuperar la inversión hay que tener certeza y tranquilidad, seguridad, y por lo tanto dejar que el país crezca y que ojalá la mayor recaudación sea por la vía de un crecimiento del país y no por nuevas tasas. No es el momento para nada, ni siquiera nos hemos aprendido la nueva reforma, así que creo que ojalá prime la cordura y tengamos un tiempo en que se fomenten las inversiones y que a eso apunten las políticas públicas para poder crecer y por esa vía recaudar. Muchas gracias, Alicia. Tengo una pregunta para Andrés ahora. ¿Cómo ves tú los cambios de los contratos respecto a los seguros que son de interés para la industria? Por ejemplo, seguros de biomasa o equipos y el futuro de algunas coberturas. La verdad que hoy día las coberturas ya están un poco tocadas por los efectos anteriores o los problemas anteriores que hubo, como por ejemplo bloom de algas o algunos efectos de riesgos de la naturaleza, colapsos de centro. Y hoy día, de cierta manera, están ya internalizados esos aumentos. Ahora, en la medida que la industria siga estando estable con respecto a este tipo de eventos, que no ocurran siniestros significativos, estos efectos debiesen empezar a disminuir. Pero vamos a estar siempre asociados a que ocurra uno de ellos. Por lo tanto, lo que hablábamos al final de la exposición, yo creo que es muy relevante de que haya inversión y gestión para que si ocurren eventos o fenómenos de naturaleza, estemos preparados para afrontarlos sin grandes pérdidas. De esa manera podríamos tener una estabilidad en las coberturas en el futuro y estar más tranquilos. Muchas gracias, Andrés. Estamos bastante sobre el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle a Juan Andrés Fontaine sobre el futuro de Chile. O sea, ¿cómo ves tú el riesgo del proceso constituyente, todo el movimiento que hubo en las épocas turbulentas del estallido social, el plebiscito, y cómo ves el mediano plazo en Chile, en el fondo? Bueno, esa pregunta da como para otra charla, pero siendo muy sucinto, yo creo que tenemos por delante 2 años de alta incertidumbre, de aquí al 22, y una alta incertidumbre que tiene que ver con la confluencia de 3 factores. Por un lado, la pandemia, o la recuperación de la pandemia, que ya es un tema complejísimo. En segundo lugar, un calendario electoral muy intenso, con elecciones presidenciales, parlamentarias, etcétera. Y en tercer lugar, el proceso constituyente, que aunque resulte muy exitoso, igual obviamente produce incertidumbre durante todo ese proceso, no solamente por el texto mismo que sale, sino que también porque además la interpretación de ese texto queda por muchos años todavía pendiente de cómo sean los fallos del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, etc. Entonces, efectivamente tenemos 3 elementos que hacen que va a haber gran incertidumbre, y por eso en mi exposición planteaba que yo veo, por ejemplo, un precio del dólar relativamente alto, una inversión que se recupera relativamente poco, el empleo con dificultades para crecer debido a eso. Dicho todo eso, sin embargo, yo pienso que lo que ha hecho Chile en los últimos 30 o 40 años es tan exitoso
creo que el beneficio que se ha distribuido en bienestar para toda la población, de verdad, y particularmente lo que ha sido este surgimiento tan importante de las clases medias, que no puedo sino pensar de que la moderación va a imperar, y que más allá de lo que son los estallidos sociales, las protestas, la violencia, que obviamente es muy negativo y hay que condenarla, creo que al final va a primar el sentido común de la mayoría por buscar un camino que, haciéndole algunos cambios que ciertamente sean requeridos en la Constitución, nos mantengan en la línea de una economía abierta, competitiva y próspera como la que hemos tenido en el pasado. Por eso, pasados estos 2 años de alta incertidumbre, yo creo que tenemos un futuro todavía muy promisorio. Mientras tanto, tenemos condiciones muy positivas, por ejemplo, en la industria del cobre y también, desde luego, en la industria del salmón, que yo creo que es tremendamente importante para Chile. Y yo aquí aprovecho, Johanna, a hacerle un llamado a la industria con la cual me ha tocado trabajar en 2 veces como ministro de Economía, que creo que tiene un enorme desafío en Chile. Es tremendamente poco conocido lo que la industria hace y tiene un enorme desafío en emprendimiento, en innovación, en participación con las comunidades que desarrollar, y creo que en consecuencia es parte de mi optimismo también depende de ese futuro. Muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, quiero agradecer nuevamente a los panelistas por sus interesantes exposiciones, a todos los auditores su participación y nuevamente a los organizadores de Aquaforum. Muchas gracias a todos y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao. Bien, ha sido la presentación del módulo 3 que llevó como título Panorama Económico y su impacto en la acuicultura. Agradecemos nuevamente a la moderadora, Johanna Davidovich, a la directora ejecutiva del Consejo del Salmón de Chile y a todos sus panelistas, por supuesto.